un guarache en la Ciudad de México, una tlayuda, un sope, una gordita de chicharrón al estilo de Ciudad de México o las del norte, que son con tortilla, con masa de trigo, harina de trigo, la misma que se usa para los burritos, con chile beans o algo así. Porque aquí la cocina, pues, es muy básica y aquí se come mucho bacalao y mucho cerdo. Y no es que sea mala, pero pues es una de las cosas, uno de los indicadores que te dicen, pues tú no eres de ahí, tú no eres de ahí. Y ayer estaba hablando de eso, ¿no? Cuando la gente se cree que es de un lugar, pues el mismo comportamiento y sus rasgos biológicos, ¿verdad? Físicos, faciales, corporales, indican pues que no eres de ahí. O sea, y eso me lleva a meditar en las historias de la Biblia, como por ejemplo la de José, hijo de Jacob, que popularmente le dicen José el soñador, pero yo prefiero decirle José el gobernador de Egipto. Pues se volvió tanto de Egipto, escúchame bien, habiendo nacido en su casa, la casa de Jacob, conociendo al Dios de Jacob, y nunca olvidándolo, ¿verdad? Nunca se olvidó del Dios de Jacob, de su padre. Pero se volvió tanto de Egipto al grado que fue puesto como gobernador. Y para eso, obviamente, pues tuvo que aprender la lengua de Egipto en ese momento, que desconozco cuál era, ¿no? Posiblemente egipcio antiguo, qué sé yo. Aunque en toda esa zona seguramente se conocía el arameo, que era como el idioma universal en ese tiempo, creo, no estoy seguro, así como el inglés en este tiempo. Y si no se llamaba arameo, pues no sé, se llamaba de otra forma, ¿qué te gusta? Acadio o qué sé yo, ¿no? Lengua sumeria, no sé, no sé, hay muchas posibilidades. Pero yo creo que era arameo. Se volvió parte José de ese entorno, de esa cultura, la conoció, ahí estuvo. Me imagino que durante el tiempo que estaba en la cárcel y durante el tiempo que era mayordomo, ¿verdad? En la casa de Potifar. Primero en la casa de Potifar, después en la cárcel. Todo ese periodo duró 13 años en total, desde que fue vendido como esclavo por sus hermanos, ¿sí? Y llevado por traficantes a Egipto, hasta que fue nombrado gobernador de Egipto, con toda la autoridad de parte del faraón para hacerlo. 13 años. Entonces me imagino que durante ese proceso, ¿verdad? Pues decidió renunciar, abandonar, lloró, se frustró, pues Dios le había mostrado que tenía unos planes tremendos, ¿sí? Y fue parte de la manera en que lo comunicó a su padre y a sus hermanos, que estos se llenaron de envidia hacia él. Pues creo que lo hizo en dos ocasiones, según la Biblia. Creo que uno de los sueños que tuvo José, y por eso le dicen José el soñador, porque tenía ese don, Dios le hablaba en los sueños, es que él brillaba como el sol y sus hermanos y su padre agachaban la cabeza hacia él, ante él se rendían.
Y el otro sueño es que usa esto que se llama como estas cosas que se llaman, no sé, tejidos de paja o algo así, sí, atados de trigo, creo que eran. Y creo que en medio estaba él y todos los tejidos de él comienzan, perdón, todos los tejidos de sus hermanos y de su padre comienzan a caer ante él de él. Pues era la profecía directa de lo que iba a suceder en Egipto años después. Pero la gente no lo tomó bien. Los hermanos de José son la representación gráfica, sí, profética de lo que iba a ser Judas y de lo que iba a ser Israel con Jesús. Me imagino que José pensó en renunciar, pero no tenía opción, tenía que continuar. Pues pienso yo que la gente estando en la cárcel, ¿verdad? O en esclavitud no quieren continuar. Tienen esa tendencia, esa inclinación, ese deseo de no hacer nada, de simplemente abandonarse. Pero llega el carcelero, llega el capataz, llega la autoridad y órale, levántate. No es de que quieras o no quieras. Desde un punto de vista motivacional, pues obligatorio, ¿verdad? Puede ser efectivo, pues desarrollan cierta continuidad, cierta perseverancia, cierta persistencia, forzada y obligatoria, ¿verdad? En las cárceles, en todo el mundo, los presos tienen horarios, no pueden estar dormidos hasta mediodía, ¿no? Los levantan temprano. ¿Tú has visto documentales de cárceles? Japón, México, Estados Unidos, prisiones en Medio Oriente, en Rusia. Hay horarios para todo. La hora de despertar, la hora de alimentos, la hora de esparcimiento, la hora de ah, apagar luces, todo. Les hacen una rutina. Y muchos pues quieren abandonar, pero no pueden, son obligados, son orillados a adaptarse a las circunstancias. Y a largo plazo les hace un beneficio. Creo que José, sí, también colaboró a estar en ese momento determinado ante Faraón a punto de ser nombrado gobernador, porque Dios permitió y gestionó una persistencia, una continuidad que el mismo José no quería, no quería, hasta que llegó un momento en que lo aceptó y se adaptó y frutos ahí produció, ¿no? Porque la casa de Potifar prosperó y su trabajo en la cárcel también prosperó. Pero como todo ser humano, en algún momento a lo mejor no quería continuar, renunciar, pero no podía. Me imagino que había abuso, lo golpeaban, no sé. No, no es de que quieras, es una orden, es, es una situación difícil. El caso de José, gobernador de Egipto, es de estudiarse. Es de estudiarse, ¿no? Porque somos seres humanos. Dime tú quién detrás de una celda o bajo circunstancias extremas está sonriente y todo el tiempo sereno y con la mente clara, estoico, glorificando a Dios. ¿Quién? Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel, 27 años antes de ser presidente de Sudáfrica. Creo que tomó la presidencia en el año 90. En 27 años ocurren muchas cosas, desde el quebrantamiento, la resistencia, la negación de lo que está sucediendo, hasta la aceptación, adaptación
y la producción de frutos en esa circunstancia, en esas circunstancias, perdón. La espera, el desánimo, espera tras espera tras espera, parece que sí, pero va a haber más espera. No sé. El caso de José es digno de un estudio minucioso, extremo, porque es algo formidable lo que Dios hizo con José, hijo de Jacob, haciéndolo gobernador de Egipto. O sea, todo lo que pasó, todo lo que vivió, la Biblia lo resume a grandes rasgos, ¿no? Pero imagínate todas las sensaciones, las emociones, los pensamientos, las injusticias, las adaptaciones, las conversaciones, el aprendizaje que sufrió, que vivió, que experimentó, que padeció José, a veces involuntariamente, sin saber lo que le esperaba, pues la Biblia dice que Dios da mayormente, abundantemente de lo que le podemos pedir, de lo que le pedimos. Yo creo que José le pedía a Dios, no tenía ni la menor idea de que iba a ser gobernador de Egipto, sino que sabía que sus hermanos lo iban a honrar, pero no sabía de qué manera. A lo mejor él pensaba que iba a regresar a casa de su padre vivo algún día y sus hermanos se iban a arrepentir y le iban a pedir perdón. A lo mejor pensaba y creía que Dios era tan poderoso que de alguna manera iba a tomar el patriarcado de Jacob después de que éste muriera y sus hermanos le iban a servir y le iban a honrar y seguir y servir. Pero no se imaginaba que iba a ser gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso en la tierra en ese tiempo. Nadie le podía hacer frente a Egipto. Todo lo que vivió, todo lo que experimentó, todo lo que sintió, los hábitos que cambió, la reprogramación mental que tuvo, el aprendizaje, la regeneración neuronal. Pues cuando tomó el puesto de gobernador de Egipto, ya sabía administrar, ya sabía prosperar, ya sabía liderar, ya sabía direccionar, ya sabía lo que era autoridad. El conocimiento de Dios ya lo tenía por todo lo que aprendió durante el tiempo, los años con su padre Jacob. Ya sabía cómo adorar, ya sabía cómo orar, ya sabía que ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es real. Ya lo sabía José. Pero cuando tomó la posición de gobernador de Egipto, ya sabía todo lo necesario para ser gobernador de Egipto. No llegó diciendo, voy a aprender, vengo a aprender. Un secretario de gobernación, creo que era secretario de gobernación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que duró de 2012 a 2018. Enrique Videgaray, primo de este periodista Eduardo Videgaray, cambió de la Secretaría de Gobernación, no me acuerdo si estaba en Secretaría de Gobernación o Hacienda, y cambió a Relaciones Exteriores. Si me equivoco,
en las secretarías, discúlpame. Sucedió hace algún tiempo atrás y necesito revisarlo en internet. Pero llegó a otra secretaría, creo que era la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y llegó diciendo, vengo a aprender. Estás hablando de un salario de cientos de miles de pesos, posiblemente, los beneficios, la influencia, el poder, ¿sí? La infraestructura que tiene un puesto así para una persona, los privilegios, el nivel educativo, el conocimiento teórico, ¿sí? El conocimiento empírico, el conocimiento práctico que requiere un puesto así. Llegó diciendo este hombre, vengo a aprender. Imagínate a José, gobernador de Egipto, cuando estaba siendo nombrado gobernador de Egipto, diciendo, vengo a aprender. No, Dios no hace las cosas así. Dios las hace completas y abundantes. Cuando José, gobernador de Egipto, llegó a ser, por obra de Dios, por causa de la mano de Dios, utilizando el poder, la persona, la autoridad, el reino del faraón de Egipto en ese momento, José ya tenía todas las cualidades para ser gobernador de Egipto. Ya estaba bien calado, como decimos en México. Ya tenía un colmillote, ya tenía mucha experiencia, había lidiado con lo peor de Egipto, lo que está en las cárceles. Y no te ofendas si estás en la cárcel y un día ves esto, es la verdad. A menos de que alguien esté por injusticia, ¿verdad? Pero normalmente lo peor de una nación está en la cárcel o está en los barrios peligrosos, barrios bravos, o en lugares de alto poder espiritual, donde hay brujería, hechicería, satanismo. También ahí está lo peor de distintos países, de determinada nación. Ahí está lo peor. También podríamos asignar a esta categoría de lugares donde está lo peor de una nación en la política, ¿verdad? También criminales de cuello blanco. José ya tenía el conocimiento, el discernimiento. Le habían pasado las cosas vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Sin ser gobernador de Egipto y sin siquiera que existiera el puesto de gobernador de Egipto, fue un puesto, fue una posición que inventó, que creó el faraón de Egipto en ese momento. En segundos te cambia Dios la vida. Lo difícil es la prueba, pero Dios tiene el poder para cambiar tu vida en segundos. Y eso me lleva a entender, a discernir que todo tiene un propósito y de todo tiene control, supervisión, gestión, desarrollo, culminación. Dios. José, gobernador de Egipto, es la expresión sustancial de que en la historia de la humanidad ha habido muchos como él, perdón. Ha habido muchos como él. God made, hecho por Dios, no self-made. José, gobernador de Egipto, no se hizo a sí mismo. No se hizo a sí mismo. Mira los lugares en los que estuvo. Mayordomo, ¿sí? Primero fue esclavo en Egipto. Después fue mayordomo en la casa de un militar egipcio, Potifar. Y después fue puesto en prisión en una cárcel en Egipto. Como que subió de puesto a mayordomo, pero después se fue todavía más abajo. Fue enviado todavía más abajo.
Ahí en esas circunstancias extremas no hay lugar para vanidad. No existe espacio para conceptos vanos, llenos de vanidad y superficialidad. Superficiales e inútiles como self-made. No. God made, hecho por Dios. Fue José de Egipto gobernador. Y en esa porquería y en esos lugares Dios lo capacitó mejor que aquellos que reciben alta educación. Pues imagínate cuántas personas en el gabinete de Faraón tenían más educación, más estudios, más idiomas, sí, a lo mejor más inteligencia, pero no más sabiduría que José. Además de que él conocía cómo operaba Dios en lo espiritual. Obviamente. Imagínate el tipo de personas que rodean a un rey de una nación, la educación que reciben desde jóvenes, la ambición, deja tú lo educativo, lo teórico, el carácter que se desarrolla, ¿sí?, en una persona así, devoradores, empresarios, militares, presidentes que tú ves en redes sociales, en televisión, en radio, escuchas, no están ahí nada más porque sí, ¿no? Nada más porque tuvieron dinero y privilegios. Nacieron en buenas familias, buena educación, sino que tienen un carácter que los llevó ahí. Tienen un temperamento que los llevó ahí. ¿Tú has escuchado los discursos de Jorge Vergara? Es un hombre que hablaba con mucha autoridad, mucho conocimiento y humildad, porque empezó de la nada. Creo que empezó vendiendo carnitas. Y murió siendo dueño de OmniLife y de Chivas. Su ex esposa, ¿verdad? Le jugó una mala jugada a esta señora Angélica, no sé qué. Pero eso es otra historia, ¿no? Dejó a su hijo, a Mauri Vergara, como multimillonario aquí en México, dueño de Chivas, OmniLife y otras empresas. El estadio Akron en Guadalajara. El estadio Jalisco en Guadalajara. Pues ¿cuánto cuesta un estadio? Imagínate. Tú has escuchado a Jorge Vergara, ¿no? Cómo habla. El carácter que tenía para enfrentar la vida. La gente que hace dinero, la gente que se mete a la política. Bueno, hay muchos que llegan por brujería, santería, hechicería. Hay de todo en este mundo, ¿no? Y hay gente que es puesto por influencias y contactos o porque paga. Hay excepciones, ¿verdad? No hagamos de esto un estándar. No toda figura empresarial, política, militar, servidor público, ¿sí?, es producto de un carácter efectivo, ¿sí?, de forjarse un destino, de un temperamento productivo, efectivo, controlado, sino que muchos son puestos prácticamente por el mundo espiritual, influyendo en el mundo físico natural. Pero hablo de aquellos que están ahí porque tienen un carácter. Imagínate las personas que rodeaban a Faraón, no solamente en conocimiento, educación, experiencia, edad mayor que José, y además de eso con un carácter aguerrido. Tú sabes que cuando alguien llega a un puesto mayor no lo suelta, no lo suelta. El mesero cuando lo suben a capitán no suelta el puesto, se pone como perro a defenderlo. Disculpa la expresión, es solamente una expresión. Lo que trato de explicar es que la persona va a defender el puesto porque le costó llegar ahí. Claro, como te acabo de decir, hay muchos que son puestos alterando el orden espiritual de las cosas. Venden su alma. Pero los que llegan por esfuerzo, trabajo, sabiduría, experiencia, ¿sí?, carácter, astucia, inteligencia, experiencia,
deben de ser honrados. El capitán cuando sube a gerente de restaurante, el gerente cuando sube a gerente de operaciones, el gerente de operaciones cuando sube a director de alimentos y bebidas, el director de alimentos y bebidas cuando sube a director del complejo, del hotel, del grupo restaurantero, de la empresa, el ejecutivo que sube, que llega a ser CEO de alguna compañía, en alguna industria. Tú sabes que son personas que desarrollaron un carácter en ese camino. Y ese carácter los va a causar que lo que reciban lo van a defender. Entonces imagínate el tipo de hombre, el perfil de hombre o de mujer que rodeaban al faraón de Egipto. Dios, siendo soberano y todopoderoso, que pone reyes y quita reyes, todo eso lo menospreció, lo opacó ante los ojos de Faraón, que vio, escuchó y percibió lo mejor de José, al grado de diciendo, ¿acaso podremos encontrar un hombre mejor, mayormente capacitado para esta misión que él? Imagínate, medita, piensa en todas las personas que estaban ahí, que a lo mejor natural, física, educativa, social, temperamental, de carácter, experimentalmente, eran superiores a José. Además de que José traía mala fama, pues en casa de Potifar, la esposa de Potifar quería acostarse con él. Me imagino que era un muchacho atractivo y sobre todo sano, viril, masculino, al grado de que la esposa de un general egipcio que comía en la mesa de Faraón lo deseaba a él, a José. José, dice la Biblia, que se negó. La mujer organizó un drama y terminaron acusando a José de un posible abuso contra esa mujer y fue encarcelado. Dios intervino porque ellos pedían su vida, pero Dios intervino. En la cárcel él llegó con esa fama, a la prisión, a la cárcel, él llegó con esa fama, sin importar si era verdad o mentira de lo que se le acusaba. Entonces, en la corte de Faraón, sucedía todo lo que te acabo de decir. Había gente más preparada, más educada, con más experiencia, con más carácter, inclusive que José, pero no con la sabiduría de José, ni la humildad de José, ni la devoción a Dios como José. Y además de eso, se le había creado una mala fama a José, hijo de Jacob, en la corte de Faraón, en todo Egipto. Ah, mira, decían, es el que trató de abusar de la esposa de Potifar. Ha de ser bien perverso, ha de ser el peor. Esos son los peores, los que adoran a el Dios hebreo, porque en Egipto ya se conocía del Dios de Abraham. Y Egipto tenía su propio culto. Mira, esos son los peores, los que siguen a ese Dios. Por algo está en la cárcel. Lo juzgaban sin pensar en el contexto de su historia, que su historia estaba plagada de injusticias. Gloria a Dios. Por encima de todo eso, Dios se manifestó. Y José estaba listo para tomar la posición, pues ya estaba experimentado,
Hasta frutos en la cárcel había dado. Todo tiene un propósito y Dios tiene control de todo. No lo olvides en este día que yo a ti te he hablado. Dios a ti te ha hablado, Dios a mí me ha hablado. He aquí que el que nos habla vive y reina por los siglos de los siglos. Y mi espíritu, alma y cuerpo lo glorifica. Haz lo mismo. Como yo he hecho, haz tú y te irá bien. José, gobernador de Egipto, estaba listo para tomar la posición cuando su momento llegó. Había sido previamente preparado y no importó su mala fama, su mal nombre, la calumnia, el chisme, lo que de él hablaban, las mentiras que de él inventaban, y no importó que había sido esclavo, que había sido sirviente y que había sido preso. Además, no importó que era hebreo, pues en Egipto en ese tiempo había un gran nivel de antisemitismo, y eso incluye a los hebreos. Siempre ha habido un rechazo hacia el Dios eterno en esa tierra. Hasta este día, lunes 18 de diciembre del 2023. Así es todavía. Después de eso, José, su vida cambió, completamente en todas las áreas. Faraón le asignó una esposa, me imagino que era muy linda, criada en una corte egipcia, comiendo en la mesa de Faraón, bien educada, linda en general. Y ella le dio 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. Y Efraín, Dios me ha hecho en la tierra de mi aflicción fructificar. Pasaron los años. José se dedicó a cosechar trigo, cereales, a ahorrar, a guardar. Había un sueño previamente que Faraón había tenido. Las vacas gordas, las vacas flacas. José lo interpreta. Por eso Faraón quedó impresionado y terminó nombrándolo gobernador de Egipto. Significaba 7 años de prosperidad para Egipto y 7 años de escasez y dificultad ya celestialmente decretados por el Creador para Egipto. Eran irrevocables e imparables. Iban a suceder. Estaban predeterminados esos días. Ningún espiritista, ningún líder de culto en Egipto, ningún sacerdote de las tinieblas en ese momento, mediante ninguna palabra, ninguna herramienta, ningún ritual, pudo detener ese proceso en la humanidad en Egipto de parte del Dios vivo. Egipto hasta este día es cliente de el Creador. Tiene que hacer obras tan sobrenaturales Dios en esa nación porque son tan duros como nación todavía. También le sucedió a otro faraón en los tiempos de Moisés, lo mismo. Conocemos la historia de las 10 plagas. 10 plagas azotando una nación. Increíble. No seas como Egipto. No seamos como Egipto. Enfrentó José dirigiendo después en autoridad a Faraón sobre Egipto, sujeto a la autoridad
de Faraón, no brincándoselo, guió a Egipto a enfrentar esos 7 años de escasez y dificultad. Salieron airosos al grado de que tanto cosechó y ahorró José para Egipto que otras naciones iban a Egipto a comprar todo, alimento, ropa, todo. Muchos llegaron a Egipto en ese tiempo a quedarse permanentemente en Egipto. Egipto se convirtió, en medio de esa dificultad, ¿sí?, en una especie de protección, resguardo, lugar de seguridad para extranjeros, ricos y pobres, pues Jacob no era pobre, era un hombre próspero. Pero los tiempos fueron tan duros que ellos mismos tuvieron que ir a Egipto buscando alimento. Y ya conoces que los hermanos, José hizo un plan para comprometerlos. Él se declaró públicamente que era José ante ellos. Ellos se humillaron ante él. Se cumplió la profecía de los sueños de José. Regresó Jacob y toda su casa a Egipto. Pasaron los años, ahí vivieron. El faraón les dio la tierra de Gosén al norte de Egipto. Ahí prosperaron, crecieron, se multiplicaron al grado de que 400 años después, habiendo entrado previamente 70 personas de Israel a Egipto, 400 años después ya eran, hay varias teorías, unos dicen que eran como 600,000 hebreos, y hay otros que dicen que eran 2 millones de hebreos cuando salieron de Egipto después de 400 años de esclavos. Cualquiera de los dos es prudente creer. La gente que verdaderamente sabe de demografía, población, estadística, ese dato exacto lo ha de tener. Nosotros hablamos de eso, pues, rodeando, ¿verdad?, el dato, no yendo al núcleo del dato, pero es posible cualquiera de las dos posibilidades, ¿verdad? Y terminaron los años de José y murió siendo gobernador de Egipto, casi como un rey, siendo la mano derecha de Faraón, de estar en su tierra con su padre, pasó a ser esclavo en Egipto, después sirviente, y estar en prisión para posteriormente, convertirse en gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso de la tierra, la mano derecha del faraón, el rey de Egipto, en ese tiempo, en ese momento. Ya estaba listo para el puesto que el faraón creó en ese momento. De parte de Dios, no llegó diciendo vengo a aprender, como Videgaray en algún momento. En fin, gloria por esa historia al Dios nuestro. Jesús es el Señor.